Bueno, otro nuevo episodio de Conversaciones en Verdana. Aquí estamos con Juan Carlos del Cueto, que pertenece a la Caja Rural de Asturias, ¿verdad? Juan Ujú. Carlos, ¿querés presentarte, porfa? Pues nada, encantado de estar con todos vosotros. Como bien dijo Joaquín, pues hoy me llamo Juan Carlos del Cueto, trabajo para Caja Rural de Asturias, una entidad financiera en España que pertenece al Grupo Caja Rural. Soy Compliance Officer y mi especialidad es la prevención del blanqueo de capitales, todo el tema de monitoreo de transacciones, de reportes y de tener las cosas un poquito en orden para que, para que todo vaya correctamente como debe de ser. Y nada, muy agradecido a la invitación que me hace Joaquín. Como siempre, es un placer conversar con vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Si te parece, vamos al hueso. Yo te hablaba antes de comenzar a grabar que me gustaría tu opinión respecto a por qué las empresas de España, y especialmente las que exportan e importan, deberían tener un programa de cumplimiento normativo, deberían tener ese área formalizada. Y nada, a partir de eso conversemos y peloteemos esto que me parece tan importante para el mundo de los negocios, ¿verdad? Sí, bueno, principalmente la mayor problemática que existe es la amplísima regulación y el grave compromiso que tenemos bueno, pues en función de cómo se encuentra la situación geopolítica mundial del cumplimiento de las distintas sanciones internacionales que hay, pues por bloqueos, por problemas de guerras, de terrorismo, de narcotráfico y demás. Eh, las empresas que centran su actividad principal en la importación y la exportación, lo que llamamos el money trade a nivel mundial, pueden verse comprometidas su actividad en el caso de que realicen actividades o realicen operaciones de comercio con países que estén sancionados o incluso utilizando medios de transporte que se encuentren sancionados. Mismamente, pues que a través de una venta que realizas desde México a Europa, a Alemania, se utiliza a lo mejor un medio de transporte, un barco que se encuentra sancionado, como no hace mucho tiempo lo vimos, un barco que tenía bandera iraní y al parecer había estado involucrado supuestamente en el transporte o colaboración de mercancías que podrían contribuir al programa nuclear iraní y se sancionó a ese barco. Bueno, puede ocurrir que tú desembarques o embarques una mercancía para comerciar con Europa y se utilice ese medio de transporte y puede haber un problema. ¿Qué ocurre? Las empresas normalmente a lo que se dedican es a producir y a comercializar los productos que ellos tienen. Es muy complicado debido a la amplísima normativa que tenemos y a la complejidad y a la motorización, que continuamente hay producción normativa, continuamente se actualizan las listas de sanciones, de países sancionados, de personas sancionadas que a lo mejor tienen que ver con determinada empresa con la que nosotros trabajamos, que hay que estar al día. Eso en el tráfico ordinario o en la actividad diaria de una empresa a día de hoy no se encuentra en su ADN, no se ocupan de ese tipo de cosas. Y sí que a lo mejor deberían de incluir dentro de su stash o de su propia infraestructura interna, bien de forma interna o bien a través de una externalización, un servicio de compliance que pudiera estar al tanto de todo ese tipo de normativas, de restricciones, de sanction list que pudieran afectar al comercio de la empresa. Un incumplimiento de este tipo, las sanciones son muy elevadas y es muy probable que una empresa sufriese un golpe importante que a lo mejor incluso le abocaría al cierre por desconocer, muchas veces o casi siempre es por desconocer la normativa que tenemos vigente. Vos decís de ir más allá inclusive, no solo monitorear a las empresas con las cuales pueden ser proveedores o clientes, sino inclusive ir hasta la bandera del barco Uh -huh. que está llevando la mercadería de ellos. Claro, en efecto. Nosotros muchas veces para acreditar en el ámbito de funcionamiento de una entidad financiera, que recibimos y enviamos los fondos de nuestros clientes para el comercio internacional,
pues muchas veces no solo nos quedamos con que nos aporten una factura justificativa del origen de la transacción o del negocio jurídico, el contrato que están desarrollando en la otra parte del mundo. Muchas veces hacemos la propia trazabilidad de la mercancía. Se solicitan los documentos de embarque, se comprueba. Pues hay muchas páginas Habrás servicio a través de streaming. Ingeniería OSINT que puedes ver ese barco que te dice el cliente que han utilizado para el medio de transporte y puedes hacer un seguimiento de ese buque, en dónde se encuentra, en qué puerto va a desembarcar, para verificar si es cierto o no a lo mejor que esa mercancía está. Y obviamente ese barco, si estuviese pues a través de las listas OFAC o cualquier otra lista internacional sometido a sanciones, podría acarrear un problema para nuestro cliente. Entonces, Claro. bueno, esas cosas sí que se monitorizan puntualmente. ¿Tenés casos que nos puedas contar? No hace falta que tenga nombre, apellido, si los quieres dar, bienvenidos, pero de empresas que se han sancionado, que se le han dicho, estás transaccionando con empresas sancionadas y vos, por ende, nosotros asumimos que estás financiando terrorismo. Y Ujú. puede ser voluntariamente o involuntariamente. Antes Eso, decías, es raro que sea involuntario, pero digo, puede ser un caso que ocurra, claro. creamos en la buena fe. Sí, lo normal es que eso, como comentaba, que sea algo involuntario. Pero recientemente, ahora yo creo que no hace ni un mes todavía, en Barcelona se intervino por parte de la Policía Nacional un traspaso de mercancías que, bueno, por un poco el juego del cruce de sociedades, de empresas que intervienen, distintos medios de transporte, eh, lo que se estaba haciendo era comerciar con mercancías que se llaman de doble uso, que aparentemente pueden tener un fin o una utilización lícita, pero que combinadas de determinada manera o cuando caen en las manos que no son adecuadas, sí pueden tener a lo mejor utilización militar. Y realmente lo que intervinieron fue unas mercaderías en el puerto de Barcelona que a través de distintas empresas de varias nacionalidades y a través de varios medios de transporte, interviniendo un par o tres de países, iban a acabar en manos de Rusia, porque iban a acabar en Rusia y son mercancías que se pueden emplear para la fabricación de explosivos. Entonces, bueno, ahí no cabe duda de que lógicamente era una infraestructura desarrollada y construida a efectos de poder hacer ese intercambio. Pero aquí en España, pues desgraciadamente, con posterioridad a los famosos atentados del 11S, pues en Madrid tuvimos el 11M. Ujú. También hace poquito, esta semana pasada, leía de una de las personas que en su día fueron condenadas por que alguno todavía sigue en la cárcel, pero otros ya han salido, o uno en concreto era un menor de edad que había sido utilizado por la red para transportar la dinamita, la goma 2, desde Asturias a Madrid, y era un chico joven, de aquella era menor de edad, que él pensaba que lo que estaba transportando era hachís en mal estado a Madrid. Y realmente lo que estaba transportando eran 20 kilos de goma 2 que se utilizaron, pues desgraciadamente, para volar uno de los trenes de Madrid. Entonces, bueno, son mercancías que a lo mejor en este caso era de forma involuntaria. Él pensaba que estaba transportando hachís en mal estado, porque bueno, tenía un aspecto además curioso y Ajá. realmente lo que estaba transportando era goma 2 para volar los trenes. Y si volvemos a eso, vos decías, por lo que se desprende de lo que estás diciendo, tal vez decime si lo estoy interpretando bien. L- la naviera, en el caso de lo que estás mencionando ahora, tiene una injerencia también, es solidariamente responsable, ¿no? Tendría una Porque responsabilidad. a ellos le declaran también los bienes que se van a transportar, por ende ellos tienen que también hacer due diligence de toda esta cadena. Deberían de hacer la due diligence, pero obviamente es prácticamente imposible, porque esto que nos ocurre en España, por ejemplo, con el comercio que viene por vía marítima de Oriente, de China, bueno, pues entra mucho de ello, entra por los puertos de Valencia, de Barcelona, de la costa mediterránea, y,
y hay un grandísimo problema del número de contenedores o el porcentaje de contenedores que realmente se pueden abrir e inspeccionar. La premura de la logística y la rapidez que exige y el inmensísimo volumen de contenedores que llegan, pues no sé en cuánto está la cifra, pero no sé si hoy creo recordar que en torno al 5, el 10% como mucho de los contenedores se podrían examinar. Pues el 90 va a quedar sin vigilar. Claro. Por ahí va a entrar cualquier cosa. En el sur de España, pues en el puerto de Algeciras nos entran, y en Cádiz y demás, pues nos entran buques que vienen de Sudamérica. Claro. Recientemente, que además ha sido un escándalo aquí en España, porque el responsable de la unidad de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, bueno, pues le han detenido con 20 millones de euros emparedados en casa en billetes, que bueno, debe ser algo que tenía por ahí que se fue encontrando y sigue apareciendo más dinero. Eh, Llegaban contenedores de cocaína inmensos. Eh, de hecho, esta operación se acabó destapando a raíz de la incautación de un cargamento que venía con fruta de Sudamérica. Bueno, Claro. pues los contenedores, en la parte delantera venía con fruta, con cocos o con piña o con lo que fuera, y detrás el contenedor era unos cargamentos de cocaína, creo que habían sido 3.000 o 4.000 kilos, lo último que habían cogido. Bueno, él por ayudar también, pues tenía la mano bastante bien arreglada y, y hubo un problema. La naviera en ese caso tiene responsabilidad. Eh, es muy difícil de depurar responsabilidades respecto a la naviera, a la consignataria, a las personas que hacen el envío. Intervienen muchas personas ahí. Entonces es muy complicado. Eh, Lo no mínimo que sé de debería qué hacer la forma se naviera podría es solucionar. lo mínimo que debería hacer la naviera es analizar quién está exportando, quién está importando, ¿no? Los nombres que figuran en el Bill of Lading. Claro. Aquí realmente lo que ocurrió, y como lo habían pillado, si no recuerdo mal, es porque la empresa importadora que operaba desde España en muy poco tiempo había logrado conseguir unos incrementos de facturación y un incremento en el volumen de transacciones con Sudamérica importando fruta que eran salvajes. Era una empresa que apenas tenía infraestructura, con lo que no parece muy adecuado o no parece muy coherente que puedas importar, por poner una cifra, 100 contenedores desde Sudamérica y estar trabajando en un pueblecito con un local pequeñito. No, Claro. tendrás que tener una serie de naves, de logística, demás. Entonces, ahí fue donde se levantaron las sospechas que dijeron, esto no es normal, una empresa de este volumen no es normal que traiga todas estas cantidades de Sudamérica de fruta, esto no se lo cree nadie. Y en efecto, hicieron los seguimientos y cayeron todos, pero bien, con todo el equipo que se llama. ¿Dónde saltan esas alarmas? O sea, ¿desde dónde está ese monitoreo para comprender que no es correlativo el tamaño de la empresa con el tamaño de la operación? Claro, ¿Va eso desde el banco? lo puedes monitorear, bueno, pues directamente en fuente fiscal, porque a lo mejor la agencia tributaria española detecte que hay una empresa que tiene que es nueva, que es de reciente creación y de repente tiene unas facturaciones terribles. Pero eso también puede detectarse a nivel bancario. Claro. Si tienes un cliente que de repente hay un incremento muy fuerte de las operaciones con el extranjero, con países calientes, muy probablemente, hombre, te llega desde Colombia, pues, o tienes Constantemente pagos a operación. Colombia continuamente salvajes, con una empresa que, bueno, has ido a visitarla y es pequeñita, son dos amigos en un pueblecito y que de repente están haciendo cobros o pagos millonarios. Hombre, pues eso es muy llamativo. O sea, hubo casos también de corrupción política en este país que se descubrieron a partir de eso. Cuando la pandemia hubo un caso muy famoso de mascarillas. Como no había mascarillas en ningún lugar del mundo, pues el que tenía una mascarilla lo podía vender a precio de oro. Claro. Eh, Hubo empresas que tenían unas facturaciones que no se las creía nadie. Y bueno, yo estoy casi seguro de que parte de esa información donde se vieron esos incrementos de facturaciones no muy coherentes o a lo mejor
no suficientemente justificados documentalmente, muy probablemente salido de las propias instituciones financieras con las que trabajaban. ¿Qué ocurre? Eso nunca se sabrá porque las comunicaciones que van al SEPLAC eh, mm, lógicamente no trascienden a ningún lado, ni siquiera luego el SEPLAC informa a las instituciones o a las entidades financieras del país de cuál ha sido el resultado de las comunicaciones que se han realizado. Una forma de proteger también a las propias unidades técnicas y a los propios empleados de las entidades financieras. Perfecto. Y además de los riesgos que imagino que son monetarios, ¿no? Esto de obviamente, el incumplimiento puede ser monetario, puede ser que vaya preso, está el riesgo de la mala prensa, El riesgo ¿sí? reputacional. Uh-huh. Riesgo reputacional. Correcto. Yo creo que ese es uno de los riesgos más dolorosos que existen, porque el dinero es dinero. Si a una entidad financiera grande en cualquier sitio le ponen una sanción de 1 millón de euros, pues te digo la verdad, no iba a pasar absolutamente nada. Y si le ponen 10 millones de euros, tampoco, no iba a pasar nada. Pero sí que en España, pues cualquier entidad financiera preferiría que le pusieran una sanción de 999.000 a de 1 millón. Porque ese es el límite, es la barrera que tenemos para que se publique en boletín oficial esa sanción. Por debajo de 1 millón de euros no va a haber publicación y nadie se va a enterar. Se paga la multa y aquí paz y luego gloria. Pero por encima de 1 millón sí. Y la mala prensa, la falta de confianza en el sistema que se produce, la quiebra en la credibilidad. Eh, Realmente yo creo que todas las empresas y las entidades financieras, por supuesto, eh, y cualquier persona, trabaje en lo que trabaje o se dedique a lo que se dedique, yo siempre digo que somos solucionadores de problemas y somos vendedores de confianza. Podrás hacer mejor o peor tu trabajo, podrás vender un trabajo de mayor calidad o de menor calidad, pero lo que no puedes es nunca faltar a la confianza. El que contrata contigo, el que solicita tus servicios, quiere simplemente que tú le des lo que dices que le vas a dar, ni más ni menos. Es como los vehículos. Hay coches de mucha más calidad, hay coches que valen 3 millones de euros, un Bugatti, o hay coches que valen 15.000 euros. En cada uno de los productos que te compras, quiero esa calidad. Quiero la confianza de que lo que me estoy comprando es lo que voy a recibir. Si es una empresa que exporta naranjas a Holanda, el comprador holandés quiere saber que va a recibir esas naranjas y que son de calidad y que el producto que recibe cumple con todos los estándares normativos que se fijan, por ejemplo, en la Unión Europea para que llegue en buen estado a Holanda. Eh, por hacerlo más difícil, si te compras kiwis en Nueva Zelanda, en España consumimos mucho kiwi de Nueva Zelanda. Eso se compra a través de Incoterms, que ya viene predeterminado cuándo va a llegar tu kiwi aquí, que va a tardar 4 meses en llegar, que está justo al otro extremo del mundo, para nosotros es la antípoda. El crédito documentario que se hace especifica exactamente qué barco, qué tipo de barco, qué temperatura van a tener sus contenedores, qué grado de humedad, y eso va a permitir que transcurridos 4 meses que se va a pasar el kiwi ahí a oscuras, aburrido dentro de un barco, va a llegar en un estado perfecto aquí para la comercialización y distribución. Si no se cumple alguna de esas normas y el kiwi llega en mal estado, se quiebra mi confianza. Si se quiebra la confianza, se acabó el negocio. Nunca más voy a volver a contratar contigo. Si no cumples las normas, si te sancionan por no hacer las cosas bien, no vas a ser de mi confianza. Y si no tienes mi confianza, jamás vas a trabajar conmigo. Entonces, yo creo que es lo primero, la confianza y luego un buen producto. Buenísimo, gracias, sí, 100% de acuerdo. Y como para ir cerrando, ¿cómo ves el estado de situación de las empresas? Desde tu rol hablas con empresas, hablas con individuos. ¿Cómo ves el estado de, de los oficiales de cumplimiento en las empresas? ¿Lo ves maduro? Decís, imagino que bueno, siempre hay para trabajar y para mejorar, pero
lo ves, decís, habría que darle más importancia, más relevancia, y sumado a eso, hablo con muchos empresarios, con muchos emprendedores y veo como que el de compliance es un stopper a veces en los negocios. Dicen, nadie quiere hablar con el de compliance. Claro. ¿Cómo ves ese rol y cómo podemos ayudar a que ese rol sea más un business partner más que un stopper? En efecto, ahí tienes toda la razón del mundo. Como quien dice, estos temas de compliance, pues llevamos muy poco tiempo todavía trabajando con ello. Seguramente que cuando pasen 10 años más o 15 años más, se empezará a tener más en cuenta y valorar más la función del compliance officer dentro de cualquier empresa. Como te decía antes, en las empresas quieren simplemente producir barato, vender caro, generar mucho beneficio y aquí paz y luego gloria. El, el compliance officer suele ser, pues muchas veces nosotros lo decimos, somos destructores de negocio, porque somos los que estamos frenando. Esto no, con este cliente tampoco, con este cuidado, esta operación no la hagas. Esto, ¿por qué? Porque hay un riesgo que puede suponer pues una sanción económica y un riesgo reputacional muy importante. Eh, Desgraciadamente el ser humano, aunque también depende también las lágrimas van por barrios, porque yo creo que hay culturas en las que lo tienen mucho más interiorizado, como puede ser Japón o culturas incluso en general orientales, pero los latinos tenemos un pequeño problema que es que solo aprendemos a golpes. El día que nos ponen una buena sanción, el día que nos dan un golpe muy duro y que en temas de compliance puede suponer incluso el cierre de la empresa, la quiebra, ese día aprendemos. Y entonces ahí aprendemos el golpe y nos acordamos de que a lo mejor hay que hacer algo y hay que tener un departamento de compliance que nos guíe, que son los especialistas en guiarnos por un camino que cada vez tiene más piedras, cada vez tiene más curvas y cada vez tienen menos luz. Porque las curvas en compliance muchas veces tienen poca iluminación, como quien dice, para que te pillen. Si es necesario que haya, como siempre se dice, un tone from the top, que el CEO esté comprometido con su departamento de compliance. En la Unión Europea, por ejemplo, en el sector financiero, los departamentos de compliance o nosotros, mismamente de prevención de blanqueo, estamos al margen de la estructura societaria o al margen de la estructura vertical de la empresa respecto al CEO. Teóricamente no podemos recibir instrucciones de un CEO que lo que le preocupa es el área de negocio. Nosotros estamos por fuera para evitar injerencias, para evitar, no pueden, por ejemplo, recibir retribuciones variables en función de los resultados de las entidades, las personas de los órganos de cumplimiento, porque podríamos apretar o aflojar las tuercas para que se generase más o menos negocio y eso podría hacer que nos, entre comillas, corrompiésemos y facilitásemos un mayor negocio a costas de bajar los controles. Entonces, la situación es complicada, hay, pues, lógicamente hay enfrentamientos, hay situaciones difíciles, hay que intentar hacer ver a toda la estructura de la empresa que lo que hacemos no lo hacemos por capricho y bueno, hay que, como quien dice, moderar o equilibrar las fuerzas para lograr un punto óptimo de funcionamiento. Bueno, poco a poco se va avanzando, es muy duro, porque es muy duro y hay foros aquí en España y hay reuniones que se tienen a veces entre compliance officer que todo el mundo llora la misma música. Es que tengo problemas con mi CEO, es que tengo, bueno, yo realmente no tengo grandes problemas con nuestro CEO, porque sí que es una persona comprometida con el cumplimiento normativo. Pero bueno, sí que hay, yo sé de compañeros en otros sectores o en otras empresas que han tenido problemas muy duros y claro, eso es difícil de lidiar con ello. Pues técnicamente el área de cumplimiento debería ir por afuera del SEO, ¿verdad? O sea, Exacto. hasta el SEO debería estar sujeto a lo que dice compliance, que al fin y al cabo compliance está para cuidar al negocio. Claro, exacto. Solo que es muy difícil en muchas empresas, es una posición complicada, ¿eh? Que el CEO permita dar esa libertad.
Bueno, yo lo siento por ellos, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo tendrán que pelear, el compañero que esté en esa situación tendrá que pelearlo y, y es una situación que no es agradable porque no dejas de enfrentarte con tu jefe, pero es por el bien de todos y todos tenemos que remar a una. Entonces, bueno, es lo que hay. Es lo que- Bueno, gracias por el tiempo, Juan Carlos. La verdad, un gusto conversar contigo, ver la perspectiva de España y si querés decir algunas palabras finales y cerramos. Nada, simplemente agradeceros a vosotros que contéis conmigo, que mantengamos estas reuniones y esta comunicación fluida. Yo siempre te lo he dicho, estoy a tu disposición para cualquier cosa que te pueda servir de ayuda, que podáis necesitar y, y para cualquiera de las personas que nos ven, pues si quisieran abrir debate o- o sugerir alguna otra cosa que pudiera ser de interés, yo estoy siempre a vuestra disposición. Solo falta muy agradecido además.